Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. En esta sesión vamos a trabajar la restauración europea, que comprende el periodo posterior a las guerras napoleónicas, donde se pretende poco a poco restablecer el orden, por eso se dice restaurar, que había en Europa antes de la expansión napoleónica. Hay que estar atentos a esta imagen. Es una pintura famosa llamada La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, en la cual muestra el impacto y la influencia que tuvo la Revolución Francesa. Ahí la libertad está agarrando la bandera de Francia en las personas, y a pesar de que ya ha sido acallado el movimiento en Francia, en otras monarquías, en otros estados, está surgiendo esta problemática. Por lo tanto, hay que impedirlo de raíz. Y eso es tarea fundamental de todo este periodo de la restauración europea. Comencemos con el Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue una serie de reuniones para restaurar las fronteras de Europa. Mira, acá tenemos el mapa de toda la expansión que tuvo Napoleón en Europa. Si bien es cierto, empezó este movimiento en Francia, se apoderó de parte de España, gran parte de España, le declaró la guerra a Portugal, había decretado el bloqueo continental contra Inglaterra, había creado la Confederación del Rin, se apoderó del Reino de Italia, Nápoles, y empezó a expandirse por Europa. Por lo tanto, amenazó los intereses de Austria, de Prusia, del mismo Rusia. Recuerda que Napoleón también trató de enfrentarse a Rusia. Es por eso que estas monarquías se van a reunir en Viena, capital de Austria, para arrebatarle los territorios a Francia y restaurar el orden territorial que existía antes de todo este movimiento napoleónico. A su vez, como finalidad, se buscaba restablecer la paz. Si bien es cierto, en algunas ocasiones va a ser necesario el uso de la fuerza, lo que se quiere es mantener la paz en Europa. Y efectivamente lo van a lograr hasta unos años más adelante, en que estalla recién la Primera Guerra Mundial. Conozcamos a los protagonistas de este Congreso de Viena. Por ejemplo, tenemos a Henry Stuart Castlereagh, representante de Inglaterra, que va a velar por los intereses de Inglaterra, de Gran Bretaña. Recuerda que había sido perjudicada durante el bloqueo continental y quiere afianzar ahora su carácter de potencia en Europa. Por otro lado, tenemos al zar Alejandro I de Rusia, máxima autoridad de Rusia, quien va a participar de estas reuniones para tratar de inmiscuirse en la política europea. Si Rusia no participa de estas reuniones, Rusia va a quedar simplemente relegada como parte del sector oriental en Asia y no va a participar en la vida política de Europa. Entonces, entre ambos va a haber siempre fricciones, porque Castlereagh va a tratar de impedir el acceso de Rusia a Europa, y el zar Alejandro I va a intentar inmiscuir a Rusia en asuntos europeos. Es más, va a decir que gracias a Rusia es que se logró la victoria contra Napoleón, por la táctica de tierra arrasada, pues recuerdas. Otros participantes también importantes, por ejemplo, el von Metternich, representante de Austria. Austria no quiere perder su estatus, lo ha mantenido durante muchos años y necesita aún mantenerse en el poder. ¿Frente a quién? Frente a otra monarquía que está surgiendo, que aún no es potencia, pero con el paso de los años va a serlo. Estamos hablando de Prusia. ¿Por qué? Porque Prusia se encuentra dividida en varios reinos, y Prusia tiene su representante, a von Hardenberg. Entre ambos también va a haber ciertos conflictos. Y por último, representante de Francia, el marqués Talleyrand, que va a tratar de manera prudente
que Francia no quede como la más humillada. Y efectivamente, pues, ¿no? Francia, si bien es cierto, no tiene mucha participación, no queda como potencia luego de este proceso de restauración europea, al menos no va a perder sus territorios, no la van a fragmentar, no va a ser invadida, al menos. Entonces consiguió algo favorable para Francia. En este Congreso de Viena se trabajó tres principios. Primero, el principio de legitimidad. Eso quiere decir que lo que ha hecho Napoleón repartiendo poderes no es válido. Hay que devolverle los títulos, los cargos de autoridades a los que les correspondía. Por ejemplo, en Francia retiran a José I y reinstauran a Fernando VII. El principio de equilibrio. Este principio de equilibrio se basa en el equilibrio de poder. Estos países que están participando en el Congreso de Viena, como Inglaterra, Rusia, Austria, Prusia, tienen como finalidad establecer la paz en Europa. Y por lo tanto, para que la paz se mantenga durante el tiempo, ninguna monarquía puede tener más poder que otra. Por lo tanto, ahí van limitándose. Una a la otra va supervisándose. Y a otras monarquías también. Es por eso que se impide por mucho tiempo la unificación de Italia, la unificación de Alemania. Y por último, el principio de coordinación. En este principio de coordinación, básicamente se dice que los países, las monarquías fuertes que han quedado como observadores y garantes de la paz en Europa, pueden coordinar el ataque o la intervención en otra monarquía si es que se está irrumpiendo con algún otro principio, como por ejemplo el de legitimidad o el de equilibrio. Es decir, se les da la potestad, la autoridad a estas monarquías como Austria, Prusia, de intervenir en otro país si es que se está atentando contra la paz o contra el orden. En este gráfico nosotros podemos observar los repartos que se hacen las diferentes autoridades de los dominios de Napoleón. Acá tenemos un diagrama de llaves de algunos acuerdos y puntos que se establecieron en el Congreso de Viena. Se contiene a Francia, por ejemplo, se le arrebata sus territorios adicionales que había conquistado Napoleón y se reordena el mapa de Europa. Gran Bretaña queda como la potencia marítima, tiene supremacía en los mares. Italia y Alemania van a quedar fragmentadas, divididas en varios reinos, con dos monarquías que van a estar a su cargo. Italia queda bajo la potestad de Austria y Alemania queda bajo encargo de Prusia. Van a impedir a toda costa que se unifiquen. Austria queda como garante del orden en Europa, desplazando a Rusia, porque Rusia tenía esa intención, por eso participa en este congreso. Por lo tanto, Rusia no va a quedar conforme, ¿no? Mientras que Prusia y Rusia también quedan limitadas en su intención de abarcar más territorios. Entonces, esta incomodidad de Prusia y Rusia va a conducirlos a tomar otras medidas. A esto se le conoce como la Santa Alianza, la unión política y militar entre los países que han quedado inconformes luego del Congreso de Viena. Lo podemos observar en el mapa, mira. Por un lado, el Imperio Ruso, luego el Imperio de Prusia, que no han visto beneficios luego del Congreso de Viena, y Austria. Entre estos tres países se instaura la Santa Alianza con fines militares. En esta época también surgen nuevas ideologías, como por ejemplo el liberalismo, tanto en el aspecto político como en el aspecto económico. Eso implica, por ejemplo, la libertad de tránsito, de expresión, de actividades, establecer una constitución para determinado estado, implantar un parlamento, elegir, sufragar a nuestros representantes, las elecciones, que el Estado no se deje influenciar por la Iglesia Católica. Eso se le llama laicismo, un Estado laico. No tiene nada que ver la Iglesia con los asuntos políticos. Este movimiento va a ser fuertemente influenciado y apoyado económicamente por la burguesía. Le conviene, pues, si el liberalismo plantea que el Estado tampoco intervenga en las actividades económicas,
le conviene a la burguesía, porque recuerda que la burguesía durante años ha amasado fortuna. Ya con la Revolución Francesa ha podido acceder al poder, pero solo en Francia. Aún faltan en otros estados. Entonces sigue con esa motivación, y es por eso que fomenta ese tipo de pensamiento. Durante el surgimiento y desarrollo del liberalismo se le suma otra corriente llamada el nacionalismo, sobre todo en países como Bélgica y Francia, que a pesar de que tenían diferentes costumbres, fueron unificadas. Por otro lado, Italia y Alemania, pese a que tenían las mismas costumbres, estaban fragmentadas. Entonces también se difunde el nacionalismo en Europa. Como contraparte, tenemos el conservadurismo. Es una doctrina pues planteada por la nobleza, por la iglesia, incluso por la alta burguesía, que decía que no todos pueden gobernar. Eso depende de tu estatus. Si tú tienes un estatus alto, eres de clase alta, pues puedes gobernar, ¿no? Ellos critican muy fuertemente los aportes de la Revolución Francesa y lo consideran como actos de rebeldía, como actos que van a traer el desorden en la sociedad. Y prácticamente se opone a los cambios radicales y a los cambios que se van dando. Es un tipo de ideología anacrónico, desfasado, que no puede ir de la mano con el desarrollo de la sociedad. Este tipo de ideología va a dar origen a lo que más adelante se llamará el fascismo. Como parte de su función, las potencias se van a volver a reunir en diferentes congresos entre los años 1815 y 1830. Los más importantes son, por ejemplo, el Congreso de Aquisgrán, donde se decide que Francia vuelva a participar en la vida política y en la dirección de Europa. Vuelva a ser considerado como potencia. En el Congreso de Tropiau-y-Levaque se establece, por ejemplo, que ante una revuelta que está ocurriendo en las dos Sicilias, un reino ubicado al sur de Italia, Austria puede intervenir militarmente a poner orden. Y por último, en el Congreso de Verona se decide el apoyo de Francia a España para restaurar a Fernando VII en el trono, porque había sido derrocado mediante una revolución liberal. Atención aquí, porque Gran Bretaña no apoya el absolutismo. Va a estar más preocupada porque este absolutismo no se difunda nuevamente en Europa, no se reinstaure con fuerza como lo era antes. Y también le preocupa el destino de América del Sur. Inglaterra va a poner la mira en las colonias que tenía España en América del Sur. Por otro lado, Rusia va a fijarse mucho más en sus intereses, porque ahora el zar ha sido reemplazado, ahora está gobernando Nicolás I. Un ejemplo de eso es el apoyo que le da Rusia a Grecia para independizarse del Imperio Otomano. Con esto, Rusia tiene ya el apoyo ganado de Grecia, y con el paso del tiempo se espera el acceso total a la zona de los Balcanes, una zona rica en minerales. El balance final de la situación europea en esta época es que los pueblos, por su parte, a través de protestas, exigen las reformas políticas para no volver a un antiguo régimen, a un absolutismo que ya era decadente en esta época. Exigen también los cambios en el mapa europeo porque no han quedado conformes luego del Congreso de Viena. Estas exigencias van a ser solicitadas a través de revoluciones que incluso pueden llegar a ser violentas. Por lo tanto, ¿cómo van a reaccionar los reyes de Europa? Reuniéndose en diferentes congresos donde se convoca a las potencias, pues, Austria, a Prusia, Gran Bretaña, Rusia, y por último se incluye a Francia. Y van a decretar intervenciones militares para apagar estos focos revolucionarios en Europa. Primera pregunta de nuestra autoevaluación. Según este principio, debía asegurarse el respeto a los reyes despojados de sus tronos por Bonaparte. Estamos hablando de que se tiene que tener un rey legítimo y no un rey usurpador. Es el principio de legitimidad. La pregunta 2 nos dice: ideología que plantean
que los estados debían reunir a individuos que compartieran lengua, raza o cultura, es decir, que vayan sintiéndose identificados con su nación. Esto es el nacionalismo. Bien, no te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.